Déjame parodiar a Queen Pat. Oh. Oh man, please. Man, cafe gonna make it a little bigger. If you maybe can figure it out, but whatever will happen to exercise return. La vamos a buscar. Y vamos a buscar. La nueva técnica. Are coming. Mande. Ay, estoy en clase. No, no voy, dice el bebé. Yo jamás voy a ir. No la agarré.
Yo jamás. No es. Hola, soy bebé y me gusta el chile con queso. Hola, soy Jay, me gusta la película. Sí. Ya voy. Sí, es la peor. Buenos días, muchachos. ¿Están ahí? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Ya estamos listos? A ver, jóvenes, vamos a hacer un experimento. A ver si ustedes me pueden ayudar. Aquí hay un link y este link los va a llevar a una presentación que también tengo de músculo esquelético. ¿Sí? Y ya se los mandé ahorita. A ver, háganle clic a ver si pueden abrir la presentación en sus computadoras. ¿Sí pudieron? Está cargando, profe. A ver si lo carga, ¿eh? Sí, igual está cargando. Sí, vamos a ver si lo carga. A mí no me salió la presentación, profe. Me sale mi pantalla de Teams. Bueno, pues Igual a entonces, mí. También a mi profe. si no salió, cierren esa pantalla y, y a ver si todavía siguen en el canal ahorita, ¿sí? Vamos a continuar entonces, bueno, dejemos eso ya por la paz, ¿verdad? Ese no sirvió este link, ¿verdad? Entonces, para continuar y redondear lo que ya habíamos visto de músculos, ¿sí? Voy a entonces a trabajar en, en el libro, ¿sí? Ya nada más para resumir en esta clase. ¿Está viéndose la presentación? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿verdad? Para redondear, nada más ahora lo que ya vimos de músculo esquelético, de músculos,
Observen, ¿sí? Esta tabla comparativa nos va a ayudar mucho a entender las diferencias entre los tipos de músculos. Por eso es comparación de músculo esquelético, cardíaco y liso. Si nosotros vimos entonces el músculo esquelético está adherido a los huesos, ¿verdad? Dice aquí, en algunos casos, ¿verdad? A los músculos faciales, a la piel, ¿verdad? También aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, una de las características importantes, ¿verdad? Decimos músculo, ubicación en el cuerpo, ¿verdad? Decimos, en el caso del esquelético, pues ya señalamos que están en los huesos. En el caso del corazón, ¿verdad? Decimos nosotros, en las paredes del corazón. Y en los músculos lisos, principalmente nos dice que en las paredes de los órganos viscerales huecos, no en el corazón, ¿verdad? Entonces, es la ubicación que debemos de reconocer. La forma y apariencia de las células, lo que decíamos también ayer, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo. Y que me preguntaron, las células, ¿verdad? De músculo esquelético son alargadas, ¿sí? Observen, alargadas. Tienen estas rayitas que decimos estrías, son de tipo cilíndrico, ¿verdad? Nos dice aquí, tipo cilíndrico, ¿verdad? Aquí nos dice que son de tipo cilíndrico. Muy largas, ¿sí? Y únicas en estriaciones claramente visibles, lo que les decía, las rayitas. Comparado la forma contra el músculo cardíaco, aquí observen las cadenas son acortadas, dice aquí, ¿sí? Estas son multinucleadas y estas son mononucleadas, pero hay una característica aquí, también tienen estriaciones, observen que son estriaciones, ¿verdad? Estas rayitas, pero, ¿verdad? A diferencia de estas que son longitudinales, aquí se diferencian, ¿verdad? Por estas uniones que hay entre músculo, célula de músculo cardíaco y otra célula de músculo cardíaco, conocido como disco intercalar. Entonces, ¿verdad? Esa es la característica en el músculo cardíaco. Y como les decía ayer también, ¿verdad? En el músculo liso, ¿verdad? Las células son chiquitas, fusiformes, entrecruzadas, ¿sí? Si observan aquí, hay un entrecruzamiento. Componentes de tejido, ¿sí? Conectivo. Fíjense bien, el músculo esquelético tiene tres componentes: el epimicio, el perimicio y el endomicio. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Decimos, fíjense bien, epimicio, ¿verdad? Es inmediatamente lo que recubre, ¿verdad? Al músculo. Perimicio, es está rodeando un conjunto de fibras musculares o fascículo. Aquí también le podemos llamar fascículo muscular. ¿Dónde más vimos la palabra fascículo? A ver, ¿en qué otra unidad ya vimos el término fascículo? Lo acabamos de ver en sistema nervioso, fascículos, ¿sí? Recuerden que ya vimos también esa palabra en sistema nervioso, pero a diferencia de allá es un conjunto, ¿verdad? De axones que corren, ¿sí? A través del cuerpo. Aquí el fascículo es el fascículo muscular. Y decimos, ¿verdad? Que entonces el endomicio, ¿sí? Es el que rodea ya la fibra muscular esquelética. Si ustedes observan entonces, comparado el esquelético y con el corazón, pues el corazón presenta nada más el endomicio, ¿sí? Y el músculo liso también presenta el endomicio, ¿sí? Entonces, el único que presenta entonces aquí epimicio y perimicio, el músculo esquelético. Regulación de la contracción. La contracción, como decíamos en el esquelético, es voluntaria a través del sistema nervioso, involuntaria en el corazón. Tiene, ¿verdad?, su propio control y también puede ser controlada por el sistema nervioso y por sustancias como las hormonas.
Y en el músculo liso es involuntario también, ¿verdad? Los controles también provienen del sistema nervioso, de las hormonas, de sustancias químicas. Y aquí habla que es extendida, ¿sí? La contracción, ¿sí? Y la relajación, ¿verdad? Es larga. Entonces, ¿qué encontramos nosotros con la velocidad de la contracción? Va de lenta a rápida, ¿verdad? Aquí. La del corazón es lenta y la del músculo liso es muy lenta. La contracción, el tipo de contracción que se presenta. Contracción rítmica, no presenta contracción rítmica, ¿verdad? Se presenta, como dice aquí, y se acaba. Solamente que haya un estímulo, otra vez se da, otra vez otra contracción, ¿verdad? Por eso aquí dice la contracción rítmica no es tan factible en el músculo esquelético. Y en el músculo cardíaco sí es rítmica. Por eso hace que se contraiga y se relaje el músculo. En el tejido liso también existe, ¿verdad?, ese fenómeno, ¿verdad? Es lento, o sea, y si se presenta la contracción rítmica, ¿verdad? El peristaltismo es uno de ellos. Los movimientos contractiles del útero, por ejemplo, durante el parto, y durante el acto sexual también. Entonces decimos nosotros, aquí sí hay movimiento rítmico. Entonces, esas son las principales diferencias, ¿verdad? Hablando entonces también aquí, ¿sí? Observen, ¿verdad? Otra vez, el hueso y el tendón en el músculo esquelético, el epimicio, como decíamos, está rodeando al músculo. El perimicio, ¿verdad? Decimos perimicio, rodea entonces al fascículo. Miren, vean aquí, fascículo envuelto por el perimicio. Y luego, más, ¿sí?, internamente, ¿verdad?, tenemos la fibra muscular. Acuérdense que la fibra muscular aquí tiene las sarcómeras, ¿verdad? Entonces, como nos dice aquí, ¿verdad?, ¿qué debemos de recordar? Dice aquí, resulta importante reconocer, ¿sí?, que los músculos de tipo esquelético, ¿verdad?, se activan mediante reflejos, sin la orden voluntaria. Entonces debemos de recordar, ¿verdad?, que el músculo esquelético estriado y voluntario, ¿verdad?, es la propiedad. Entonces, nos dice aquí, ¿por qué? Porque se puede contraer rápidamente y generar la fuerza, o puede ser lenta, ¿verdad? Decimos nosotros, ¿sí? Entonces, entendiendo, ¿sí?, ya lo que es el músculo esquelético, ¿verdad?, decimos los músculos lisos. Veamos aquí, ¿sí? El músculo liso, miren, del intestino, ¿sí? ¿Qué hay en el interior de las tripas o del tubo digestivo? Hay una cavidad que hace contacto, por eso dice hueco, ¿verdad?, con los alimentos. Y por dentro hay una capa de células mucosas, ¿sí?, que secretan moco. Luego hay otra capita, ¿verdad?, que es la capa submucosa. Y observen que aquí hay dos tipos de músculos. Dice aquí, capa de músculo liso longitudinal, ¿verdad? Entonces este es un músculo liso longitudinal. Y el otro es una capa, ¿verdad?, decimos de músculo liso, pero aquí está en forma circular y acá está en forma longitudinal, ¿verdad? O sea que corren en dirección del plano y las otras hacen su función en, ¿sí?, la dirección adentro del plano. ¿Sí? Entonces decimos nosotros, ¿verdad?, que ¿para qué sirve entonces el músculo liso aquí, ¿verdad? Para contraer, ¿sí?, a lo largo o encoger el diámetro interno del músculo liso.
Si vamos al músculo cardíaco, ¿sí? Observen aquí. ¿Verdad? El músculo cardíaco, en realidad si nosotros agarramos al corazón, ¿sí? Y lo empezamos a separar cuidadosamente, lo que podemos encontrar es un grupo de músculos, ¿sí? Que lo podemos distender. El corazón se puede distender como una banda, pero que está enrolladita, ¿verdad? Para formar la cavidad del corazón, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Observen, si yo empiezo a desenrollar esta capa de músculo, pues voy a desenrollar, ¿sí? De tal manera que se va a desenrollar el corazón y se van a poder ver las válvulas cardíacas. Y como nos dice entonces aquí, ¿verdad? El músculo cardíaco también es estriado y es involuntario. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características, ¿sí? Del músculo cardíaco. Posee los discos intercalares, ¿verdad? Y nos dice entonces, ¿verdad? Que son pequeños. Entonces, es características, ¿sí? De los músculos. Entonces, ¿para qué nos sirven? Para producir movimiento, para el mantenimiento de la postura. Observen aquí, ¿sí? Las funciones que tiene: producción de movimiento y estabilización de las articulaciones. Entonces, ¿verdad? Nos dice que esa es la característica. Como decía, generación de calor también cuando uno tiene frío, ¿verdad? Decíamos, entonces, ¿qué podemos observar a medida que se hace más chiquito el músculo? A medida que se hace más chiquito el músculo, decíamos nosotros, la capa que rodea al músculo, ¿verdad? La retiramos y ahora tenemos, ¿verdad? La estructura. Decimos el sarcolema, ¿sí? La miofibrilla y las bandas, ¿sí? Entonces decimos, nosotros, ¿verdad? Que la fibra muscular, ¿sí? Entonces ahora se va haciendo más pequeñita. Y esa estructura más pequeñita, decimos ahora, observen aquí, ¿verdad? Alargada la miofibrilla entre disco Z y disco Z, decíamos nosotros que es una sarcómera, ¿verdad? Decíamos, aquí hay los filamentos, decimos finos y los filamentos gruesos. Los filamentos finos son de actina, los filamentos gruesos son de miosina. Y las bandas que decíamos nosotros, ¿verdad? La banda I y la banda I, ¿verdad? Decíamos aquí, isotrópica, ¿verdad? Porque deja pasar la luz. Anisotrópica, porque no deja pasar tan fácilmente la luz cuando se ve al microscopio. Y decíamos entonces, ¿verdad? Dos bandas Z a nivel de la banda I es la sarcómera. Y observen que aquí está la zona H, ¿verdad? A la mitad está la zona H, pero también está la línea M. Es importante reconocer esto porque observen más finamente la interpretación que le podemos dar. Entonces, los filamentos de actina, ¿verdad? Decíamos que son estos delgaditos que están enrollados. Los filamentos de miosina son estos que están gruesos. Y decimos ahora, observen más fino todavía la imagen, las cabecitas. Los filamentos gruesos tienen una parte que no tiene cabecitas y otra parte que sí tiene cabecitas, ¿verdad? Mientras que los filamentos de actina, como dice aquí, es una doble cadena enrollada, ¿verdad? De actina globular. Entonces, ¿verdad? Decimos, este tipo de filamentos, ¿verdad? Decimos, son importantes para la contracción, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice, ¿verdad? Entonces, que la teoría del deslizamiento, ¿verdad? Nos dice que estos, ¿verdad? Se unen con estos,
¿verdad? Y de así es como se genera el movimiento, la teoría del acople, excitación, contracción. Entonces, lo vimos en la clase de ayer. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Que, ¿sí? Además de eso, ya vimos entonces nosotros las estructuras que participan en la contracción. Pero, ¿qué es importante en el músculo esquelético? Decíamos que se necesita de una estimulación, ¿verdad? Para que haya contracción. Entonces, la primera etapa decimos que es la excitabilidad, ¿verdad? El músculo es capaz de responder a un estímulo, ¿verdad? Decimos entonces también que sucede entonces la extensibilidad y la elasticidad. Observen, estas son dos palabras también que habrá que recordar. La extensibilidad es la capacidad de la célula para estirarse y la elasticidad es la capacidad para retraerse o recuperar su longitud original. Entonces, ¿verdad? Son dos conceptos que debemos de reconocer bien, la extensibilidad y la elasticidad. Entonces, el estímulo, como decíamos nosotros, que sirve, ¿verdad? Para la contracción, decimos, pues viene a partir, ¿verdad? De una neurona que produce un potencial de acción, ¿verdad? Y esa neurona transmite el potencial de acción hasta lo que es la unión con el músculo, ¿verdad? Entonces, lo que se conoce como uniones motoras, decíamos nosotros en la clase de ayer. Bueno, como vemos entonces, ¿verdad? El axón con sus terminales, ¿verdad? Decimos, hace contacto con el músculo, ¿sí? A través de la placa neuromuscular. Aquí se genera el potencial de acción, viaja y entonces activa al músculo. Decíamos, lo activa de tal manera, ¿verdad? Que aquí conocemos a esta interacción entre la neurona y el músculo como la unión neuromuscular. ¿Sí? Entonces, la unión neuromuscular, decimos, hace contacto neurona y músculo. Y decimos entonces que aquí, en la terminal de la neurona, se llama presináptica. Y aquí se encuentra entonces una vesícula sináptica que contiene acetilcolina. Esa acetilcolina, ¿verdad? Cuando viene el estímulo, el calcio entra y una vez que el calcio entra, hace que esta vesícula llegue a la membrana y se fusione y libere, ¿verdad? El neurotransmisor. ¿Qué mecanismo de transporte es este, muchachos? Mecanismo de transporte. ¿Es exocitosis? ¿Es qué? ¿Exocitosis? Exocitosis, ¿verdad? Entonces decimos, ¿verdad? Que es la exocitosis. Por exocitosis, entonces aquí se libera el neurotransmisor y si ustedes observan, ¿verdad? ¿A dónde se libera? Al espacio sináptico. Entonces, el espacio sináptico, observen aquí, las moléculas de acetilcolina vienen, viajan y aquí hay una proteína en la terminal postsináptica que es, ¿sí?, una proteína que se conoce como receptor de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque esta bolita, ¿sí?, que es la molécula de acetilcolina, viene y se une al receptor. Y observen, ¿qué sucede cuando ocurre este rompimiento? ¿Verdad? Cuando ocurre esta unión entre la acetilcolina y el receptor. Esta molécula, que es la proteína, se abre y deja entrar
¿sí? A esta molécula que es, ¿qué molécula es esta? A ver, ¿qué moléculas son? Sodio. Sodio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que deja entrar el sodio al músculo. Entonces, la unión de la acetilcolina con el receptor abre el canal de sodio y el canal de potasio, observen, ¿sí? Abre esos canales. Como consecuencia de que el sodio entre aquí en el músculo, ¿qué va a suceder en el músculo ahora? Libera potasio. Eh, a ver, ¿qué va a suceder con todas las cargas del músculo? Si el músculo está inicialmente polarizado, Se va a despolarizar. se va a despolarizar. Y entonces al despolarizarse se va a generar, ¿verdad?, un potencial de acción en la fibra o la membrana del músculo. Observen, esto que sucede aquí se va a transmitir por la membrana, ¿sí? Y cuando se transmite por la membrana, viaja ¿hasta qué lugar? Hasta lo que son los túbulos transversos. Y aquí viaja el potencial de acción y va a hacer ahora que, ¿sí?, en el interior de la sarcómera se libere el ion calcio, ¿sí? Por lo tanto, ¿verdad?, esto va a provocar que haya calcio en el interior de la fibra muscular. Como dice aquí, la teoría del filamento deslizante, la actina y la miosina, ¿verdad? Esa actina y esa miosina, observen, aquí están en la figura A, están en reposo o relajadas. ¿Qué podemos observar cuando se contrae la fibra muscular? ¿Qué observan ustedes? A ver, ¿qué ocurre? Pues de cierta manera se contrae ese espacio, o sea, desaparece, como quien dice, el de la banda H. La banda H desaparece, miren, ¿sí? Se junta y esta banda, ¿sí?, la banda I se acorta, pero desaparece la banda H. ¿Sí? Eso es lo importante de la teoría del deslizamiento, ¿verdad? Que nosotros vemos entonces aquí que la actina y la miosina se han acortado. Fíjense cómo se traslapa la actina, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y desaparece entonces la banda H, ¿verdad? Entonces, es lo importante en la teoría del deslizamiento. Y decíamos que esto ocurre por este mecanismo, ¿verdad? Decíamos aquí, la miosina, que es la que está en color naranja, ¿verdad? Entonces decimos aquí, la miosina tiene las cabecitas, ¿verdad? Y la actina tiene aquí un complejo de proteínas pegado, que son las troponinas, ¿sí? Cuando el ion calcio, ¿verdad?, se libera del retículo sarcoplásmico que está almacenado, ahora se libera, lo que ocurre, ¿verdad?, que el ion calcio se va a unir a la troponina y cuando ocurre, ¿verdad?, la unión de la troponina, observen que se une y se desplaza la miosina, se pega a la miosina y avanza, ¿verdad? Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que ese mecanismo es importante para el movimiento, ¿verdad? El calcio, fíjense bien, ¿verdad? Se mueve, se une, se acopla y luego, fíjense bien cómo, ¿sí?, avanza el movimiento de la actina sobre la miosina. Entonces, resumiendo, ¿verdad? Decimos, la teoría del deslizamiento nos dice que hay filamentos, hay proteínas, ¿verdad?, que sirven para la contracción. Se requiere de calcio, de la entrada de calcio y la liberación por el retículo sarcoplásmico. El calcio se une a la troponina C y esa troponina hace que empiece el movimiento. Después se produce el rompimiento del ATP por la miosina. A ver, entonces,
aquí. Esta, ¿verdad? Este filamento grueso, aquí hay una enzima que va a romper el ATP para que se produzca el movimiento. Entonces, ¿verdad? De tal manera que nosotros podemos decir que la contracción produce, ¿sí?, una contracción única, ¿verdad? Y se requiere del estímulo eléctrico. Entonces, a través de un estímulo se genera una contracción o sacudida simple, también conocida como espasmo, ¿verdad? Porque se contrae y se relaja. Si observen, si se dan dos estímulos, puede haber la sumación de la contracción. Y entonces aquí se genera mayor fuerza o tensión. Entonces, las contracciones de una fibra con otra fibra se puede sumar, ¿verdad? Y observen, si se dan mucho más estímulos, pues la contracción va siendo mayor, ¿verdad? Decimos, pero, ¿sí?, dice aquí, ¿verdad?, que no se alcanzan a unir una contracción con otra. A esto se le llama tétanos no fusionado o incompleto. En cambio, cuando se dan estímulos mucho más rápido, observen, se genera un aumento en la fuerza y se mantiene la fuerza de la contracción sin relajarse. Tétanos completo. ¿Se entendió? Bueno, lo que decíamos también, ¿cómo adquiere la energía el músculo? Decíamos, la creatina, la fosfocreatina, ¿verdad?, le da, ¿sí?, al músculo, por fosforilación directa del ADP, le da la energía. Entonces, una primera fuente de energía del músculo es la fosfocreatina. Otra es las fuentes de energía del metabolismo, ¿verdad?, que decimos aquí, principalmente, ¿verdad?, decimos de tipo aeróbico o fosforilación oxidativa, ¿sí?, donde va a romper, a degradar a la glucosa, a los ácidos grasos libres, a descomponer el tejido adiposo y los aminoácidos. Y el otro mecanismo por el cual aporta la energía es en ausencia del oxígeno. Pero observen, aquí se rompe la glucosa y hasta aquí queda, ¿verdad? Dice, en la glucólisis anaeróbica se forma un ácido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese ácido? A ver, ¿me responde? Ácido láctico. Ácido láctico. Ese ácido láctico es el que se produce en nuestro cuerpo cuando hacemos ejercicio intenso y prolongado, ¿verdad? Es lo que nos produce también dolor, porque el ácido láctico tiende a salirse del músculo y a provocar irritación fuera del músculo. Entonces, podemos señalar, ¿verdad?, que la cantidad de energía por la fosfocreatina pues dura, fíjense bien, 15 segundos. La de la oxidación, ¿verdad?, fosforilación oxidativa o aeróbica, ¿verdad?, puede durar horas, ¿verdad?, y nos da más energía, ¿verdad? Pero observen, ¿sí?, la anaeróbica, ¿verdad? La anaeróbica nos da muy poquita energía, nos genera ácido láctico, ¿verdad?, y pues es también de corta duración, ¿verdad? De tal manera que podemos resumir, ¿verdad?, que de esa manera el músculo adquiere energía. Entonces, ¿verdad?, dice aquí 5 reglas de oro para hacer actividad muscular, ¿verdad? ¿Qué dice? A excepción de pocos casos, todos los músculos cruzan al menos una articulación, ¿verdad? Entonces, para mantener nuestras articulaciones debemos hacer ejercicio. Normalmente, la mayor parte se encuentra próxima a una articulación que atraviesa. Todos los músculos esqueléticos tienen dos puntos de anclaje, uno de origen y otro de inserción, ¿verdad? Y empujan
¿verdad? Tiran, ¿verdad? Dice aquí, y nunca empujan, ¿verdad? Nada más estiran. Durante la contracción, ¿verdad? Dice aquí, los músculos se mueven hacia su origen. ¿Por qué estas reglas? Porque es lo que debemos de aprender para entender que el músculo cuando se hace mucho ejercicio, pues puede sufrir la hipertrofia, ¿verdad? También y que el ejercicio aeróbico no hace que los músculos aumenten de tamaño, ¿verdad? Sino que dice aquí, ¿verdad? Que ¿sí? Aquí los músculos hacen un trabajo que se conoce generalmente como de tipo isométrico cuando ¿sí? se levantan pesas. Entonces, ¿esto por qué? ¿Verdad? ¿Por qué explicar esto? Porque entonces, ¿verdad? Depende de la fuerza ¿sí? o del tipo de ejercicio que hagamos, ¿verdad? Como ¿sí? para ¿sí? hacer un ejercicio prolongado y forjar nuestros músculos. Observen, levantar pesas no hará aumentar la resistencia en un maratón, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Hacer caminata sí nos permite, ¿verdad? Aguantar un maratón. ¿Sí? Bueno, entendiéndole entonces por qué decimos nosotros que en nuestro cuerpo pues hay muchos tipos de músculos y lo que les decía, están unidos a los huesos. Y aquí puede haber, ¿verdad? La contracción ¿sí? del músculo. ¿Mm? Y eso nos da también los movimientos que nos dice aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de movimientos? Los movimientos de flexión, ¿verdad? Nos dice los movimientos de extensión, los movimientos de rotación, los movimientos de abducción, aducción ¿sí? y circunducción, ¿verdad? ¿Esto por qué, muchachos? Porque de esa manera, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Flexión, flexionar, ¿verdad? Aquí generalmente decimos, hay que flexionar la rodilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la unión de estos músculos con estos otros músculos está en la articulación, ¿verdad? Decimos flexión de los brazos también, ¿verdad? Flexión aquí también, ¿verdad? Por la unión de la articulación. Extensión, fíjense que bien, que la flexión y extensión. Ahora, la extensión, ¿verdad? Nos lleva ahora a recuperar ¿sí? la postura. ¿Sí? Entonces, eso es importante para comprender. Y, como dice aquí, ¿verdad? Flexión, extensión y nos puede llevar entonces a la hiperextensión, ¿verdad? Lo que es solamente haciendo ejercicio vamos a tener este fenómeno, ¿verdad? De hiperextensión. Y otro movimiento, como nos dice el de rotación, que nos permite girar las partes del cuerpo, ¿verdad? Rotación lateral y rotación medial. Entonces, si nosotros vemos, observen, aducción, abducción, levantar y bajar, circunducción, girar ¿sí? sobre un eje, inversión, fíjense bien, levantar el pie o eversión, ¿verdad? Para un lado o para otro lado. Y esta es una característica importante también, observen, ¿sí? Porque este tipo de movimiento ¿sí? es una de las cosas que también se describe mucho en el cuerpo, la supinación ¿sí? y la pronación. Entonces, fíjense bien, la supinación es girar, ¿verdad? Hacia la palma de la mano, ¿verdad? Hacia arriba. Pronación es girar hacia abajo, ¿verdad? Y esto nos lleva, ¿verdad? También a entender, ¿verdad? Los movimientos, flexión y extensión, ¿verdad? Decimos aquí. ¿Sí? Continuando entonces con esto, ¿verdad? Decimos nosotros que los movimientos
¿verdad? Son importantes para dominar los músculos y hacer el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, pues aquí tenemos el grupo de músculos, ¿verdad? Esto ya es para ustedes que lo aprendan, ¿verdad? Ya si quieren saber más de músculos, ¿sí? Y recordar todos los músculos que tenemos en el cuerpo, pues aquí ya nos dicen, ¿verdad? Cuáles son esos músculos que están anatómicamente en la cara, ¿verdad? Decimos nosotros, y decimos en el cuerpo, ¿verdad? Ya lo que es el tórax y los miembros inferiores y superiores. Entonces, con esto, muchachos, ya vimos músculo esquelético, ¿verdad? Entonces decimos músculo esquelético, ¿sí? Grupos de músculos, aquí los tenemos. Les digo, esto ya es para que se lo aprendan, ¿verdad? Si quieren aprendérselos. Todo esto ya es anatomía de los músculos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el sistema muscular? ¿Verdad? Decimos nosotros, para relacionar con la homeostasis. Entonces, ¿verdad? Dice aquí, con el sistema endocrino, la hormona y los andrógenos influyen en la masa muscular, ¿verdad? Entonces, el sistema endocrino va a influir en la masa muscular. El sistema linfático ayuda al ejercicio físico, a drenar los fluidos en el tejido muscular, ¿verdad? Y a evitar las enfermedades. En el digestivo, pues aumentar la actividad física, ¿verdad? Y la motilidad gastrointestinal. Decimos, en el respiratorio, pues el movimiento y aumentar la capacidad respiratoria y el intercambio gaseoso. En el nervioso, la actividad de los músculos nos permite expresar emociones, ¿verdad? Y también el sistema nervioso comanda, ¿verdad?, a todos los músculos del cuerpo. Decíamos entonces que en el sistema cardiovascular los músculos esqueléticos aumentan entonces la eficiencia del aparato cardiovascular. Decimos el sistema también ayuda al suministro de oxígeno y a la eliminación de los desechos. En cuanto a los otros órganos de nuestro cuerpo, en el sistema urinario, ¿qué hace el sistema muscular? Entonces aquí promueve el funcionamiento correcto de la expulsión de orina, ¿verdad? Y aquí observen, el músculo esquelético, ¿verdad? Aquí constituye el esfínter voluntario de la uretra, ¿sí? Lo que les decía ayer, ¿verdad? Que solamente, ¿sí?, cuando nosotros abrimos el esfínter, ¿verdad?, podemos vaciar la vejiga urinaria, ¿verdad?, y orinar. Decimos, esto es de manera voluntaria, ¿verdad?, pero que se puede perder, ¿verdad?, por el sistema nervioso. Entonces, ¿verdad?, decimos, ¿qué hay en el sistema reproductor? Los músculos esqueléticos ayudan a sostener, fíjense bien, los órganos pélvicos, el útero en las mujeres. Y asimismo, ¿verdad?, la erección del clítoris y del pene. Y también, ¿verdad?, aquí como dice, los andrógenos, ¿verdad?, o de los testículos, pues van a favorecer el cambio, ¿sí?, del tamaño de los músculos en la adolescencia, ¿verdad? Decimos el sistema intertegumentario. ¿Qué sucede con el músculo y la piel? Pues el músculo, ¿verdad?, le da mantenimiento a la piel a través de la contracción del músculo y favorecer la circulación de la piel, ¿verdad? Entonces, la piel protege al músculo a su vez de daños, ¿verdad?, y lo protege del exterior. Y el esquelético, pues entonces no mantiene, ¿verdad? Entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió, muchachos, ya lo del músculo? Profe, yo tengo una. Dígame. En el caso de, bueno, para la energía del músculo, Ajá. está la CP, que es la creatina. Pero, por ejemplo, cuando me llegan a mí muestras de pacientes que se infartaron o tienen dolor en el pecho, me llegan y solicitan la CPK y CPK-MB. ¿Qué es la CPK-MB? Ah, es que exactamente.
la fosfocreatinasa, ¿verdad? Hay otra que está en el corazón, ¿sí? Principalmente. Entonces, la fosfocreatina, ¿sí? La enzima es específica también del tejido. Si nosotros vimos, el músculo cardíaco tiene una forma y tiene unas proteínas que son diferentes, aunque son del músculo, pero son diferentes a las del músculo esquelético, ¿verdad? Y tiene que ver mucho cuando le piden que determine fosfocreatina. ¿Mm? Si determina fosfocreatinasa, ¿por qué? Porque una se va a expresar en el músculo esquelético y otra en el músculo cardíaco. ¿Sí le expliqué? Sí, 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 gracias. ¿Sí? Y esa es la razón, que cuando le llegan ahí, por ejemplo, pues ¿para qué hacer una fosfocreatina muscular? ¿No? Una fosfocreatinasa muscular. Cuando hay un trastorno, ¿sí?, de músculos, como decíamos ayer, miastenia graves, distrofia muscular. Decimos, ¿pero qué sucede con el corazón cuando hay un ataque al corazón? Pues allí, ¿verdad? Es diferente. Y precisamente también en ese instante, el ácido láctico también se va a producir, ¿verdad? Y se determina otra enzima, que es la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Que rompe entonces al ácido láctico, ¿sí? ¿Sí le expliqué? Sí, profe, gracias. Muy bien. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Quién formuló preguntas? A ver, quedamos que hoy íbamos a trabajar con preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, pero de esto del esquelético. A Bueno, ver, dígame. ¿cuál es la fascia? ¿La fascia está entre la piel y el músculo o solo en una, o sea, como en todo el cuerpo o solamente en una porción? No, nada más entre el músculo y la fascia viene siendo la cara externa o lo que es, ¿sí?, lo que rodea el músculo. Y está pues en todo el cuerpo, ¿no? Sí, sí, pero Porque, hablamos como es una capa de tejido conectivo. Y esa fascia puede estar, como dice, en el músculo, puede estar también en, eh, pegado a los huesos y puede estar también, ¿sí?, en las fibras nerviosas, ¿verdad? Es otro sinónimo que utilizamos, ¿verdad? Al decirle de manera general. ok. ¿Y por qué? Bueno, no sé si usted sepa, dicen que la fascia es como muy emocional, o sea, como que se conecta mucho con la parte emocional. Pero no sé si. Es que cuando hablamos de fascia, ¿sí?, se refiere también a la manera, ¿sí?, de expresar, ¿sí?, las emociones a través de la cara. Ah, no, 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 la fascia en general, o sea, la que está, es que, ay, bueno, no se preocupe, mejor lo investigo. Sí, le digo, no, es que precisamente como dice allí es las interacciones, ¿verdad? Que se dan ya con la emoción, ¿sí? Porque en términos también ya muy, un poquito alejados ya de la ciencia, ¿sí?, se puede explicar el fenómeno de la fascia que usted dice, ¿sí?, que interviene en el bienestar. Mm, ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Otra pregunta? A ver, más preguntas, muchachos. Recuerden que estamos ya la próxima semana, el Profe, examen. Dígame, Omar. am, bueno, siempre he tenido la duda de cuál es el efecto de, relativo a los músculos que estamos viendo ahorita, cuál es el efecto de cuando alguien se inyecta anabólicos, testosterona y varias de esas sustancias. O sea, cuál es el Ah, efecto en el músculo ah, y en los sistemas de órganos relacionados. ahí le va. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de la testosterona. Y lo vamos a ver cuando veamos aparato reproductor. Pero, ¿qué hace la testosterona? La testosterona es una hormona, ¿verdad?,
que va a meterse hasta el núcleo. ¿Sí? De una manera va a llegar hasta el núcleo de la célula. ¿Qué hay? ¿Qué procesos hay en el núcleo? ¿Sí? Que son importantes para las células. A ver, ¿qué funciones se desarrollan en el núcleo que decíamos nosotros cuando vimos la fisiología celular? La duplicación de DNA, la transcripción y la traducción. Entonces, la testosterona, al meterse hasta el núcleo, va a activar esos mecanismos, de tal manera que va a hacer que se produzcan nuevas proteínas. Y entre esas proteínas están las del músculo, las que van a formar el músculo. Por lo tanto, ¿qué hace la testosterona en el músculo? Va a incrementar la masa muscular. ¿Sí? Pero las hormonas, ¿sí?, están a dosis, perdón, a concentraciones muy pequeñitas. Si nosotros nos vamos en el peso, decimos, está el gramo, está el miligramo, está el microgramo, está el nanogramo, está el femtogramo. En esa orden de magnitud está la concentración de la hormona en la sangre, de nanogramo a femtogramo. ¿Qué es lo que hace un individuo cuando se inyecta testosterona? Se inyecta cantidades mucho mayores. Entonces, la testosterona no va a entrar nada más en las células musculares, sino que la testosterona va a entrar a todo tipo de células. Entonces, ¿qué puede hacer la testosterona si entra a las células del riñón? A ver, Omar. Pues podría ponerlo a trabajar de más para depurar esa sustancia y podría hacer que crezca también. Exactamente, ¿verdad? Entonces puede hacer, ¿sí?, que ahora el riñón desarrolle, ¿sí?, un crecimiento. Y ese crecimiento no es normal para el riñón, ¿verdad? Por lo tanto, el riñón se va a someter a mayor trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasará en el hígado? A ver, ¿qué hará en el hígado, en la célula hepática, Omar? Pues supongo que también va a ser un esfuerzo mayor para procesar la sangre, ¿no? ¿Sí? Pero el hígado tiene la capacidad de metabolizar, ¿no? Ajá. Entonces, cuando le está diciendo que le mete la testosterona y el hígado allí empieza a crecer, pues la persona también le va a crecer el hígado, pero el hígado puede metabolizar, ¿verdad? La función del hígado es agarrar y metabolizar no nomás la testosterona, sino todo lo que le llega, ¿verdad?, al cuerpo. Entonces, cuando le avienta una dosis grande de testosterona, el hígado puede hacer una función también metabolizante, ¿sí? Porque se van a producir enzimas del metabolismo. Es bueno, pero también es malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hígado tiene esa capacidad de modularse, de crecer y ajustarse a la necesidad del cuerpo. Pero cuando se le ponen estas dosis de hormonas, pues ya no es tan factible que regrese a su valor normal o bien, ¿verdad?, se quede en el espacio más grande. Entonces, en todos nuestros órganos la testosterona va a meterse hasta el núcleo y allí va a hacer que se produzca, ¿sí?, más proteínas. ¿Y qué tal, sí, si también, ¿verdad?, en una de esas hace que se produzca, por ejemplo, más grasa, que no es lo real, ¿sí? No es normal que haga, pero sí lo puede hacer. Entonces, esos individuos, ¿sí?, cuando se inyectan cantidades de estas sustancias de manera normal, ¿sí?, entonces sí les va a crecer el cuerpo, va a haber hipertrofia, ¿sí?, pero después se reduce, ¿sí?, cuando ya no lo consuman, porque nuestro cuerpo va a tender otra vez a ajustar a su concentración normal de hormonas, porque de eso se encarga la fisiología.
Entonces, ¿qué le ocurre a un individuo cuando deja de ingerir esos anabólicos, cuando deja de ingerir esas sustancias y de paso deja de hacer ejercicio? Y pues le va a dar depresión para empezar. ¿Verdad? Entonces ya no se siente igual, bonito y bello y fuerte, ¿verdad? Y ahí empieza a atacarle por el sistema nervioso, ¿verdad? ¿Y qué decíamos? El sistema nervioso coordina a todos los otros aparatos y sistemas, ¿verdad? Entonces, el individuo, ¿verdad? Al no tener estas dosis, ¿verdad? Empieza a adelgazar, empieza esa hipertrofia, ¿sí? Ahora es también una hipertrofia, pero a desgastar al músculo y no de manera ordenada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Que si deja de hacer ejercicio, le crece la barriga, se llena de grasa, ¿verdad? Y aquel individuo que estaba, ¿sí?, muy fuerte, ahora se hace, ¿verdad?, muy delgado, pero con la barriga, ¿verdad? La masa muscular empieza a perderse. ¿Le expliqué? Sí, profe. Muchas Sí. gracias. Ok, entonces no debemos de hacer uso de eso, ¿verdad? Y como decíamos, quien quiera, fortalecer sus músculos, como decía, con cuidado para mantener la profilaxis, ¿verdad? Mantener que crezcan de manera adecuada. Pues ahora sí, como dicen, ¿verdad? Hasta donde Dios nos dio. ¿Mm? Ujú. Porque también el caso comparativo sería la mujer. La mujer después del embarazo. Vamos a ver qué ocurre con los músculos. ¿Qué ocurre con los músculos de la mujer? No se estiran cuando tiene el embarazo, se están estirando los músculos y la piel. Pero después, ¿verdad? Cuando ya nace el niño, pues ¿qué tendría que hacer la mujer? ¿Qué querría? Lo que quieren todas es regresar a su figura esbelta, la que tenían antes del parto. ¿Cómo lo van a hacer? Durmiendo, ¿sí?, dándole de comer al niño y descuidando su alimentación. No. Son Son pocas las privilegiadas que tienen esa característica, ¿verdad? De que a través de dormir y no hacer una dieta, no hacer un ejercicio, no condicionar su cuerpo, regresen a su cuerpo normal antes del parto que tenían. ¿Sí? Bueno, vamos ahorita a dar 10 minutos, a las 11:10 empezamos también nuestra práctica. ¿Sale? Sale, profe. Nos Y vemos. entramos al canal del laboratorio. Bueno, entonces ahorita nos vamos al otro canal. ¿Sale? Los espero allí. Sí, profe, gracias. Sí, gracias, profe. Sí, sale, nos vemos.